Empezamos, si os parece. Bueno, como sabéis, celebramos este Consejo de Gobierno aquí en Calera de León como consecuencia de una invitación que su alcaldesa nos hizo hace unos meses, aprovechando la celebración el próximo domingo de los 500 años del retablo de Francisco Niculoso Pisano, ¿no? Además de este Consejo de Gobierno, vendré el domingo a clausurar esas jornadas, que lo que pretenden, yo creo, que es poner en valor pues esta parte del patrimonio cultural tan importante que tenemos y del que a veces no somos muy conscientes. Yo estos días atrás, cuando he comentado esta realidad con alguna gente, incluso personas que se mueven mucho por Extremadura, pues no han tenido la oportunidad de conocer esta parte de nuestra historia, que yo creo que es tan necesario traer hasta nuestros días, ¿no? Es una obra pues de uno de los autores ceramistas más importantes de la historia, que es además la única creación que existe en nuestra comunidad. Es el monasterio y es este convento algo de los que nos sentimos muy orgullosos. Tenemos previsto un par de inversiones en 18 y 19, 75.000 euros este año y 67.000 el que viene, para reforzar el propio monasterio y desarrollar algunas de las obras, así como para el centro de interpretación sobre el mismo, ¿no? El turismo patrimonial es hoy por hoy uno de nuestros principales valores de futuro incuestionables. Es decir, uno de los saltos cualitativos que se ha producido en el turismo, fundamentalmente en el turismo de extranjeros, que recuerdo que ha crecido el año pasado en un 50%, es precisamente porque estamos empezando a incorporar en la información y en la promoción gran parte de ese turismo cultural patrimonial, que es uno de los que, junto a la gastronomía y junto al turismo de naturaleza, más extranjeros va a traer y está trayendo a nuestra región, con el consiguiente crecimiento del empleo y de la riqueza. Hemos celebrado un consejo ordinario en el que ya le facilitarán cumplidamente sus contenidos, pero voy a destacar algunas de las cuestiones que se han aprobado en el mismo. Se ha aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras para facilitar la puesta en marcha de un programa de ayudas dirigido a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto empresarial. Cada beneficiario recibirá una beca de 5.600 euros que aporta una renta mínima que permita al emprendedor desarrollar el proyecto durante un periodo de 8 meses. Estas se concederán en régimen de concesión directa y será mediante convocatoria abierta. Igualmente, hemos aprobado el decreto por el que se modifica el de 14 de noviembre de 2017, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a la formación, al fomento y a la difusión en el ámbito de la economía social. La modificación que hemos aprobado pretende que sea la entidad a la que pertenece el gerente o directivo que vaya a recibir la formación quien reciba la línea de ayuda y no el propio gestor o directivo propiamente. También hemos autorizado hoy la convocatoria de las ayudas para fomentar el aprendizaje, la formación de aprendices en los talleres artesanos de Extremadura. Para el año 2018 hay un importe de 80.000 euros. El programa de formación tiene una duración de 3 años que se van a desarrollar en el periodo 2017, 2018, 2019, con una cantidad total de 240.000 euros. Y están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. También hemos autorizado la modificación del decreto de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados para hacer algunos ajustes técnicos y hemos autorizado la modificación del decreto que regula las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura. Implica ampliar el número de beneficiarios potenciales de estas ayudas, simplificar los procedimientos. En el caso de las ayudas para realizar actividades de información y promoción se eleva el límite máximo, pasando de los 70.000 euros que había hasta ahora a los 130.000 tras la demanda del sector. Y además se incluye un nuevo programa de la denominación de origen miel, villuercas y bores, que pasa a ser elegible tras su inscripción
en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas y su posterior inclusión como tal en el PDR de Extremadura 2014-2020. Igualmente, hemos autorizado el convenio con el Ayuntamiento de Badajoz para el mantenimiento de la Alcazaba, tal como me comprometí con su alcalde el pasado año en la visita que hicimos a la citada parte de la ciudad de Badajoz. Nada más, estoy a vuestra disposición para esto o cualquier otra cuestión que queráis preguntar. Sí, sobre otro asunto quería preguntarle sobre las posibles ayudas que podría poner en marcha la Junta para los agricultores que se han visto afectados por las tormentas de los últimos días. Sí, estamos valorando en estos momentos y prestando todos nuestros recursos técnicos a la valoración inicial de los daños, que es lo principal que en estos momentos tenemos entre manos, para asegurar el cumplimiento cuanto antes de los compromisos con los seguros agrarios, para que los seguros paguen cuanto antes y paguen en las mejores condiciones posibles, que es lo que yo creo que tenemos ahora mismo que ayudar. Si en esa evaluación se ve que hay alguna zona que por las condiciones o las características debe ser elevada al Gobierno de España para su consideración como zona especialmente vulnerada, pues así lo haremos, ¿no? Por otra parte, también quiero destacar en el plano personal, ¿no?, lo que significa para gente que tu trabajo de pronto lo veas tirado por el suelo, ¿no? Y también sentirnos cercanos de todas estas personas que han visto cómo el trabajo de semanas y de meses se veía truncado. La agricultura tiene estos elementos que son imponderables, que no podemos controlar, pero sí creo que esta es una nueva oportunidad para poner en valor lo que representan los seguros agrarios, ¿no? Por eso, al inicio de esta legislatura me comprometí a reforzarlos de manera clara y eso lo que hemos ido haciendo, que resuelve una parte del problema, no el problema entero, que es también todos los jornales que se van a perder como consecuencia de estas inundaciones o de estas lluvias torrenciales. Por eso también solicitaremos en su día la reducción del número de penadas necesarias para poder tener acceso a las ayudas, a los subsidios, cuando vayamos conociendo, porque todavía estamos en época de peligro de agua y de anuncio de agua en los próximos días, ¿no? Agradecer también, además, el trabajo que se ha hecho desde el 112 en el seguimiento de todas estas actuaciones y, desde luego, el impecable trabajo que los ayuntamientos de unos y otros sitios han hecho a lo largo de estos días, tanto de los cuerpos de protección civil como de bomberos, y agradecer el trabajo de todos, ¿no? Hay cosas que se pueden reparar y otras que no, pero todas aquellas que se puedan reparar estamos en condiciones de poderlo hacer, ¿no? Sí, también quería preguntarle sobre otro asunto. No sé si la Junta va a iniciar alguna investigación o va a tomar alguna decisión al respecto de la directora del Instituto de Cáceres, que está acusada presuntamente de abusar de una niña con autismo. Hay una comunicación, una denuncia, y obviamente la Junta va a abrir el correspondiente expediente para aclararlo y sin establecer ningún apriorismo, pues se nombrará un instructor y se llevará a cabo la investigación y terminará como termine, cuando se comprueben los hechos que en esa denuncia se ponen de manifiesto, ¿no? Pero hay que destacar, obviamente, estamos hablando siempre en el interés del menor, pero también respetando la presunción de inocencia para empleados, trabajadores y trabajadoras públicos que desarrollan su tarea con dedicación, ¿no? Hasta que no se sepa, no vamos a hacer ningún tipo más de comentario. Siempre, ya digo, el interés del menor y sin el respeto por la presunción de inocencia. Sí, yo quería preguntarle qué le parece la insistencia del nuevo presidente catalán de que sus consejeros sean personas que están huidas o en la cárcel y si cree que el Gobierno debe endurecer sus medidas o su actuación. Pues que debe de tener pocos problemas, porque yo no me podría permitir el lujo que él se está permitiendo de tener un Gobierno sin tenerlo, ¿no? No sé allí quién trabaja, pero alguien debería de empezar a pensar en los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Lo que sí parece evidente es que no se ha aprendido nada de lo que aquí ha ocurrido.
La vulneración de la legalidad lleva siempre al cumplimiento de la misma. Si alguien vulnera la legalidad, otros vendrán y obligarán al cumplimiento de la misma. En este caso, el Gobierno de España, que es a quien le corresponde, y en este caso también pues con la ayuda de los grupos parlamentarios, tanto de Partido Socialista Obrero Español como de Ciudadanos. Es decir, si alguien cree todavía a estas alturas de la película que se puede permanentemente estar violando la legalidad y que no vaya a ocurrir nada, es que no saben de qué va esto. Entonces, tantas ilegalidades se cometan, tantas ilegalidades tendrán que ser perseguidas en los tribunales y, desde luego, aplicada la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que serían los que deberían estar ahora mismo rigiendo los destinos del Gobierno catalán, y no todo lo contrario, que parece como si las leyes para ellos no existieran. Ahora, la verdad es que me sorprende que se pueda hacer un gobierno con la mitad de ellos en la cárcel, la otra mitad en el exilio, y los ciudadanos sin que nadie los gobierne, sin que nadie, desde las instituciones que fueron creadas para gobernar, pues se están creando o se están tomando ahora decisiones que nada tienen que ver con la acción de gobierno, sino con este mundo de ficción al que han decidido marcharse a vivir y en el que parece que, como la ley no existe, se aplica la ley de la jungla o la ley del más fuerte, ¿no? Y creen que así se puede llegar a algún sitio, y realmente no es bueno para Cataluña y no es bueno para el resto de España. Obviamente, la situación de desgobierno que existe en Cataluña, ¿no? Indiscutiblemente que estoy de acuerdo. El 155 se tiene que mantener mientras no haya otra alternativa de gobierno en Cataluña, y no la hay. Mientras por parte del presidente se siga violentando la legalidad. Bueno, yo creo que a estas alturas de la película sabemos lo que ocurrió en aquella etapa. Además, esto viene de muy lejos, viene hasta del caso Naseiro hace casi 30 años, los inicios de su actividad, y ya apuntaba maneras en aquel momento, con lo que debo confesar con tristeza que no me extraña a la situación a la que se ha llevado a la clase política en este país. Ahora sí les debo decir, somos mucho más la gente decente que los indecentes. ¿Alguna cosa más? Muy bien.